Hola a todos. Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar unos deliciosos lemonies. Son unos pastelitos de limón con un glaseado por encima. Este postre también podría considerarse como unos pequeños brownies de limón. Es súper fácil y rápido de preparar. De presentación quedan muy bonitos. Y si te gusta el sabor del limón tanto como a mí, estoy segura de que te van a encantar. Acompáñame hasta el final del vídeo para ver cómo los preparo. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos es derretir 180 gramos de mantequilla. La he dejado que se enfríe un poco para que no esté muy caliente. Ahora añado 180 gramos de azúcar blanco normal. También le pongo un pellizco de sal. La sal es un potenciador de sabor natural, así que en la repostería se utiliza mucho también. Ahora añadimos 3 huevos. Y con ayuda de unas varillas mezclamos hasta que se integre todo. A continuación pongo 70 ml de zumo de limón exprimido y lo he pasado por un colador para evitar las pepitas. Aproximadamente equivale al zumo de un limón grande o 2 limones si son muy pequeños. Volvemos a batir un poco más para que se mezcle con el zumo. El siguiente paso es añadir 180 gramos de harina de trigo común o también llamada harina de todo uso. La paso por un colador para tamizarla y que no haya grumos. En esta receta no añadimos levadura ni polvos de hornear. Mezclamos de nuevo para que se integre por completo la harina. No hace falta mezclar en exceso, solo es para que se integre. Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte y activar todas las campanitas que aparecen por aquí debajo para poder avisarte. Cuando se haya mezclado todo, lo ponemos en el molde. Voy a utilizar un molde cuadrado que mide 20 por 20 centímetros y de alto tiene aproximadamente 5 centímetros. Para que no se pegue el pastel al hornearlo, podemos untar primero todo el molde con mantequilla y después espolvorearle harina. Otra forma es poner papel de hornear o papel encerado, como voy a hacer yo en esta ocasión. He cortado 2 tiras largas con la medida del molde y las pongo de esta manera. Ahora pondré la mezcla en el centro. Movemos un poco el molde para que se acomode la mezcla y le damos también un par de golpes secos para quitarle todas las burbujas de aire que pueda tener. El horno lo tengo encendido desde hace 10 minutos para que esté precalentado, así que ahora lo llevamos a hornear durante unos 20 a 25 minutos con una temperatura de 180 grados centígrados y lo pongo con calor por arriba y por abajo. Lo acabo de sacar del horno y ahora voy a esperar a que se enfríe por completo antes de ponerle el glaseado. Una vez templado, lo pongo sobre una rejilla para que termine de enfriarse. Para hacer el glaseado utilizo 250 gramos de azúcar glass o también llamado azúcar impalpable. Y aquí tengo zumo de limón. La cantidad de zumo la vamos a ir viendo a medida que hagamos la glasa. Hay que ir añadiendo el zumo poco a poco para no pasarnos. Es mejor ir a cucharaditas pequeñas para saber cuánto necesita. Siempre es mejor ir de una en una, porque de repente en un segundo absorbe todo el zumo y si nos pasamos es más difícil de recuperar la glasa. Buscamos una textura líquida, pero debe ser densa y espesa.
Esta es la textura que necesitamos. Es una mezcla muy blanca y es bastante densa. He puesto el pastel sobre una rejilla y debajo tengo papel de hornear para recoger la grasa sobrante que pueda caer al ponerle el glaseado por encima. Con mucho cuidado y sin apretar mucho, vamos a tratar de llevar el glaseado por toda la superficie. Debe quedar bien cubierto el pastel por arriba, que no se vea el bizcocho a través de la grasa. No es necesario que cubra los laterales del pastel, solo nos interesa que cubra muy bien la superficie de arriba. Ahora debemos dejar secar este glaseado por completo, a temperatura ambiente, durante un mínimo de 4 a 6 horas antes de poder cortarlo. La grasa se tiene que endurecer. Aquí ya lo tengo completamente seco. Si toco con cuidado, ya no me mancha. Para que resulte más bonita la presentación, voy a cortarle los 4 laterales y luego haré cuadraditos. Mirad qué bonitos han quedado estos pastelitos de limón o también llamados lemonis. Tienen el tamaño perfecto. Quedan jugosos en el interior y con un sabor a limón increíble. Por abajo quedan con un color dorado muy bonito. Para presentarlos puedes dejarlos así o también puedes rallarles un poco de limón por arriba o poner la decoración que más te guste. De sabor están deliciosos y seguro que no puedes comerte solo una porción. Si te animas y haces esta receta, me encantará ver tus fotos y saber tu opinión. Así que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales como Instagram o Facebook. Muchas gracias por ver esta receta y acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente receta.